Pues buenas tardes y bienvenidos al segundo acto de este Octubre Rojinegro. Un acto que en verdad son dos actos. Por una parte, dos actos que están creo que están bastante relacionados, porque se pueden sacar bastantes puntos de conexión. Por una parte tenemos aquí al compañero Sergio Couto, que va a hablar de un tema que creo que en el imaginario libertario está bastante presente, que son los comunales. Los comunales como espacios de gestión que supone una alternativa a este ideario de gestión pública que es estatal y que rompe la dicotomía entre público estatal y control en manos privadas de empresas. Y que es una idea que no es nueva, que lleva bastante tiempo en la sociedad y que por desgracia ha sido víctima de constantes agresiones por parte bien del Estado, que quiere monopolizar las gestiones, bien por parte de empresas que igualmente quieren acaparar esos espacios, esos recursos para fines económicos. Y luego, por otra parte, tenemos la proyección de un documental rodado aquí en Granada sobre un espacio que ha sido olvidado y ha sido especulado por parte de las instituciones del gobierno granadino, que son las cuevas de San Miguel Harto y el monte de San Miguel. Un espacio que es un ejemplo de resistencia contra estas políticas institucionales que básicamente han priorizado intereses económicos a lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio étnico que hay en esas cuevas, y un documental que nos va a mostrar cómo ha evolucionado la Granada que conocemos hoy día desde una segunda mitad de siglo, cuando se echaron a los diferentes habitantes que vivían en las cuevas, y cómo es hoy día esa vida y esa resistencia, y de la que seguro que podemos aprender algo y seguro podemos encontrar espacios de conexión entre lo que son los comunales y espacios como este que al final siguen siendo ejemplos de herramientas de soberanía en distintos lugares. Y sin más, yo creo que podemos darle paso al compañero Sergio que comience su proyección sobre los comunales. Vamos al lío. Me voy a poner de pie porque así ni me duermo yo y espero que os dormáis menos vosotros también. Antes comentar también que estas charlas van a ser grabadas, luego habrá un espacio también para debate y demás. Si alguien se siente incómodo a la hora de que se le escuche o cualquier cosa, pues lo decís, cortamos ahí la grabación y que quede por lo menos la parte de presentación grabada para que la gente pueda verlo, pero la otra parte, pues si alguien se siente incómodo, que solo decirlo, ¿vale? Pues, bueno, comentar. Sí, apagar porfa la luz, que así se ve mejor la pantalla. Bueno, pues os voy a contar un poquito sobre la idea de comunal, ¿vale? Que es una palabra que, bueno, que veréis que tiene que ver con muchas cosas, pero que todo nos suena. Y primero vamos a hablar un poquito del concepto para ubicarnos y luego vamos a hacer un viaje así rápido por toda la península para conocer un poquito los tipos de comunal que hay y contaros alguna batallita que siempre mola, y os pondré un vídeo cortito pues sobre documentales que tratan de este tema y que están muy chulos también, porque claro, tenemos muy poquito tiempo, no os voy a poder contar todo lo que me gustaría. Entonces, a ver, bueno, ¿qué son los comunales? Si pensáis, si hiciéramos aquí una encuesta entre los que estamos, pues seguramente saldría como un territorio, un lugar material, ¿no? Un bosque comunal, un pasto comunal, eso os sonaría, y seguramente incluso conoceríais alguno. Luego alguien diría, pues es una forma de propiedad, ¿no? Que comparten varias personas, que no es solo de una persona, no es del Estado. También hay quien diría, es un tipo de derechos, ¿no? Los derechos colectivos que no son de una persona, son de una comunidad. O incluso también podemos hablar de comunales como los recursos naturales que disfrutamos, ¿no? Pues como por ejemplo pastos comunales, que es un recurso, pesca comunal, el agua, ¿no? Como un sistema de riego comunal. Bueno, pues todas esas cosas son comunales en realidad, porque cuando hablamos de un comunal estamos hablando de un sistema que tiene un montón de elementos, que es el territorio, que son los recursos que estamos gestionando, que son las personas que viven y que gobiernan ese territorio y esos recursos, y luego una parte que no se ve y que es muy importante, que es la gobernanza, el sistema de gobernanza. Cómo el poder está repartido, cómo se toman las decisiones y quién decide las reglas, cómo se hacen cumplir, todo eso, que tiene mucho que ver también con el ideario, bueno, con el Estado, con el ideario anarquista. Es un debate que también puede ser interesante. Entonces, por poner así una definición que yo creo que se entiende bien, los comunales son un sistema de gobernanza colectivo, gobernanza entendido como lo he explicado antes, de los recursos naturales. Esto se da cuando hay una comunidad que normalmente está vinculada a un territorio local, que suele estar bien definida, disfruta de unos recursos naturales mediante un sistema colectivo de reglas y de decisiones. Ahora suena un poquito abstracto, pero luego lo vamos a ver más claro.
Siempre se piensa, como venimos de la cultura de la propiedad, ¿no? Que todo es importante si esa propiedad es tuya o no para hacer cosas, venimos con la idea de que el comunal es solo un tipo de propiedad y que solo se puede existir en un terreno, un territorio que sea comunal, y no es así. O sea, el comunal es un sistema que se puede dar en territorio efectivamente de titularidad colectiva, como puede ser un bosque comunal, pero también se puede dar en propiedad pública, privada, de cualquier tipo. Por ejemplo, los montes comunales propiamente dichos son de titularidad pública, es decir, son del Estado o de los ayuntamientos, pero los vecinos, la comunidad que vive ahí, los vecinos tienen derecho de uso sobre ese terreno, ¿vale? Entonces puede seguir siendo un comunal aunque tenga la propiedad del municipio. El municipio no lo puede vender, no puede hacer ciertas cosas con ella porque los vecinos tienen esos algunos derechos. O incluso en propiedad privada. Los cotos de caza de los pueblos son un sistema comunal donde hay una asamblea que decide cuánto se caza, etcétera, etcétera, pone también las normas, luego ya se puede respetar más o menos, pero es un sistema comunal. Y la caza se hace sobre todo tipo de territorios, ¿no? Sobre fincas privadas, fincas públicas, depende de si los propietarios aceptan o no participar. Y bueno, ejemplos, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. A ver, voy a mirar la hora porque me voy a poner el cronómetro porque si no me voy a enrollar y no espero, así controlo un poquito. Venga, tipos de comunales, mira, ganaderos, forestales, de caza, de riego, marinos, agrícolas, vamos a ver algunos ejemplos. Los ganaderos son algunos de los más antiguos. Estos son los pastos comunales que había prácticamente en todos los pueblos y que ahora, pues, la mayor parte de los pastos de España siguen siendo comunales. Lo que ocurre es que en muchos sitios los ayuntamientos se los han apropiado y los subastan y los utilizan un poco como si fuera propiedad del ayuntamiento, cuando realmente y originalmente no es así. Pero bueno, eso es un ejemplo. Hay un ejemplo muy interesante que os podría poner un audio, pero no nos va a dar tiempo. Tienen un sistema muy interesante de cuándo sube el ganado, cuándo tiene que bajar, qué tipo de ganado entra primero, etcétera, etcétera. Están muy elaborados y están muy adaptados con lo que es la ecología de los pastos. Y hay unos casos muy interesantes que se llaman Facerías en los Pirineos, que están justo entre la frontera de España y de Francia, también está Andorra por ahí por medio. Y estos acuerdos son muy antiguos, tienen varios siglos, incluso son acuerdos entre comunidades que están en la vertiente norte y en la vertiente sur de los Pirineos. Las dos comunidades dependen de los pastos de la otra comunidad, porque cuando hace mucho calor, la cara sur de la montaña está seca y hay que ir a la norte para que haya pastos, y cuando es invierno ocurre lo contrario. Entonces, desde siempre ha habido unos acuerdos y unos sistemas de organización comunal entre comunidades, bueno, de dos países. Originalmente no eran dos países, como podéis imaginar, eso ha ocurrido después. Pero para que os deis cuenta también de la importancia que ha tenido este tipo de sistemas, se mantuvieron incluso en temporada de guerra entre Francia y España. Y de hecho había obligación de que todas las comunidades avisasen, las del norte a las del sur, cuando iba a haber una incursión militar, que eso es traición en la época, pero si no se cumplía, pues también se ejecutaba por garrote a la persona de la comunidad que no avisase, porque tenía que retirar el ganado antes de que hubiese la incursión y tal. Eso nos da una idea de cómo puede ser un sistema totalmente paralelo y ajeno al sistema del Estado y a los intereses ya imperialistas y de guerras, etc. Bueno, luego hay otro que son los de los bosques, los forestales. Habréis oído hablar de los montes comunales, que es lo que os he contado antes. Los montes de socios es otro tipo parecido, más típico de Soria y así, pero también de gestión comunal, de gobernanza comunal. Y luego los montes vecinales en mano común, que son típicos de Galicia, hay aproximadamente unos 3.000, pero están por toda España. Lo que pasa es que en otros sitios ya son muy raros. Y en algunos sitios incluso, aunque funcionen como monte vecinal, la gente ya no recuerda, la gente que vive allí no recuerda ni ese nombre, ni sabe muy bien de dónde viene, pero es de origen germánico. Y iba a poner un vídeo, pero como no funciona el enlace aquí, os lo tengo que poner a mano. Es un tráiler muy cortito de un documental sobre los montes vecinales en mano común, en concreto en Galicia y en Portugal, ¿vale? En gallego siempre un poquito, que no se ve, pero es que aunque ponga duplicar pantalla, no sé por qué, cada poco rato normalmente se pone automático. por eso, pero no lo hace, entonces tengo que hacerlo a mano Porque salió protector. varias veces.
Ahora se ve, ¿no? Sí. Espera, que será azul porque... Joder. Vamos a ver. No sé por qué se ve azul. Ahora. A palabra monte moitas veces é sinónimo de inutilidade, de cousa que non ten, digamos, unha viabilidade económica, ni social, ni cultural, ni patrimonial tampouco. Nos que pretendemos é precisamente todo o contrario, que o monte pase a ser algo vital para os veciños. A mí es particularmente para que tenga futuro y perdure é un monte multifuncional, xestionado con unha dosa de participación da cidadanía e dos vecinos. Os galegos son os privilexiados ou privilexiadas de que exista unha figura que se chama as comunidades de montes. Técnicamente, o que é que unha superficie que rodea de monte as parroquias para explotar un ban común, é dicir, entre todos os veciños. Bueno, é todo mal, pero o chucro, Que vas contra o claro, xa? Ese cheo, claro, claro, O derrozado? Xa chegaste, O desbrozado no, vamos a ver, eche arriba, As pedras, che. as pedras que ali non hai que desbrozar nada, ali non hai tiro, non desbroza. As comunidades de montes funcionan de forma asamblearia, é dicir, todas as decisións dunha mínima entidade teñen que pasar pola asamblea de comuneiros. Para mí, as mancomunidades pareceme un centro social para que a xente dos pueblos, falando do monte directamente, con Jando, co que sea, dinamísimo a zona. Tamén é moi importante o papel que xogan como transmisores dos valores democráticos. Estamos vivendo un mundo que cada vez vemos que as tomas de decisións están máis afastadas aos individuos, aos cidadanos. Precisamente as comunidades de montes danos a oportunidade de retomar ese camiño. Para min, ser comuneiro é manter o facho, ¿no? Acceso de algo que casi estuvo a punto de extinguirse. Pero tamén unha gran responsabilidade que hai que asumir, que hai que participar e que hai que ter afinidade. Simplemente con que seas de onde vives, xa formas parte do monte, xa tes dereito no monte, xa eres propietario do monte. Ser comuneiro é sentirse de onde vives, tan simple. É lutar por iso, claro. Os maiores problemas que eu creo que ahora mismo teñen as comunidades de monte, eu creo que é que a maior parte da xente non sabe ni que existe. Bueno, pues aquí cuentan un poquito pues lo que son las comunidades de montes. Los montes vecinales en mano común. Y ahora para volver un poquito más cerca, otra cosa que es muy interesante, que yo la verdad es que me gustaría saber más, a lo mejor uno de vosotros incluso sabe el tema. Yo he oído hablar de lo que son los bosques de los niños aquí en Sierra Nevada, que son unos montes que son vecinales también, y que por lo visto la propiedad la tienen los niños, los menores de edad de algunos pueblos. Cuando ese niño va a alcanzar cierta edad, va a ser ya adulto, la propiedad pasa a los que hayan nacido más recientemente. Y para que te des una cuenta, sabéis una idea, todo lo que es el comunal al final tiene varias funciones, ¿no? Una es la de, evidentemente, convivir, tener una buena vecindad y que los vecinos todos tengan lo mínimo que necesitan para vivir, pero luego también una parte muy importante de defensa contra la acaparación de tierras, contra la especulación, contra los abusos de poder que ha habido siempre. Y entonces, por ejemplo, el sistema este de los niños es un método, me parece brillante, de evitar que se pueda vender ese monte, ¿no? Que pueda haber presiones, porque un niño, por ley, un menor no tiene potestad para vender ninguna propiedad. Entonces, cualquier venta que se haga tendría que pasar por los propietarios que son menores y por tanto no se puede vender. Entonces, es una forma de proteger y de blindar contra la especulación y contra las presiones que ha habido de gente poderosa para acaparar las tierras, pues desde tiempos históricos.
Yo no sé de dónde viene, la verdad, el sistema este que hay aquí, pero me gustaría también saber más. Bueno, entonces un poquito el caso de los montes comunales. Hay otros tipos, los de caza, ¿no?, que hemos hablado un poquito antes, que también son bastante interesantes. Luego los de riego, que son especialmente importantes, claro, en el sur, aquí. Y bueno, una cosa que os iba a decir también de los montes vecinales, para que entendáis un poquito mejor el documental. El funcionamiento del monte vecinal es que hay una parroquia, ¿no?, que es una aldeilla, normalmente en Galicia, que son los pueblos más pequeños que aquí, y entonces el monte que hay alrededor pertenece a los vecinos de esa aldea. Entonces, ¿cómo tienes tu derecho a disfrutar y a participar en la asamblea y a disfrutar de ese monte? Pues sencillamente con la vecindad. No tiene nada que ver con el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene derecho ni de ir a asistir a las asambleas. Entonces, si tú llegas a vivir allí, da igual si estás nacionalizado, si eres un sin papeles, de dónde hayas nacido, etcétera, etcétera, con ser vecino tienes ya derecho a participar. Hay unas normas que a veces tienes que llevar 6 meses viviendo, tienes que estar por lo menos 9 meses al año viviendo en la aldea y tal. Pues ya tienes derecho a participar. Y eso lo hace también muy interesante, ¿no?, comparado con otros sistemas. Los sistemas de riego, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, pero en Andalucía hay un montón. Ya solo entre Granada y Almería hay unos 3.000 y pico que están registrados, pero seguramente hay muchísimos más. Aquí tengo un vídeo también. Este no creo que funcionaba aquí, vamos a intentarlo. Y si no, lo pongo directamente, que nos cuenta un poquito cómo es. A ver. No, parece que no. Vamos a ponerlo a mano. Aquí está. Un sistema de regadío es una compleja construcción. Un sistema de regadío es una compleja construcción humana que consiste en captar el agua de un punto, conducirla a través de una canalización principal o acequia y distribuirla a través de otras menores que la van repartiendo hasta sus lugares de destino, que son los campos y las huertas. Y si bien es vital calcular dónde tomar el agua, establecer correctamente la pendiente óptima para evitar la erosión del terreno o levantar las terrazas de cultivo adecuadamente, lo verdaderamente difícil es ponerse de acuerdo para repartir el agua, establecer cuánta le corresponde a cada parcela y en qué momento. Con el fin de regular todas estas cuestiones, se crearon las comunidades de regantes, los órganos últimos que se encargan de medir la tierra y medir el agua, pero sobre todo de acordar cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno y una para disfrutar del sistema y a su vez mantenerlo limpio y funcional en todo momento. No en todas las sociedades se han construido estos sistemas de regadío y no todas han sido capaces de llegar a acuerdos para organizarse así. Es por eso que los sistemas históricos de regadío son algo tan singular y especial, una parte importante de nuestra historia, nuestro patrimonio y un componente fundamental de nuestros paisajes. Bueno, pues este cuenta un poquito cómo son, de qué van los sistemas comunales de riego. A ver si esto va. Sí. Y hay otros 2 vídeos más, otro que cuenta los valores ambientales y democráticos y tal de los sistemas comunales, y hay un tercer vídeo de este estilo, también cortito, que han hecho sobre los sistemas de carreo, que es un sistema muy ingenioso, muy especial de aquí de Sierra Nevada, que lo que hace es llevar agua del deshielo durante el invierno, a finales del invierno, a ciertas cimas, a ciertos puntos de Sierra Nevada, donde la montaña se va empapando, se van llenando varios acuíferos y se da, pues como una esponja, se va llenando la montaña de agua, y ellos saben, lo que no sé es cómo, lo han averiguado, saben que llevando el agua a ciertos puntos, emana pues unos meses después en fuentes a veces que están a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, que luego sale por otro lado y tal. Entonces lo que consiguen es
pues el agua que por deshielo iría, claro, a favor de pendiente con mucha velocidad, aparte creando mucha erosión, etcétera, y que desaparecería en el verano, a mediados de verano ya no habría, porque se acabaría la nieve. Pues lo que hacen empapando la montaña en distintos sitios es aumentar el periodo de permanencia del agua en la montaña y hacer que esté disponible durante todo el año. Incluso ahora ya veis que no ha llovido nada, ya ha pasado todo el verano, está todo seco, sigue habiendo agua en las acequias, en la mayoría de las acequias de Sierra Nevada, y es por estos sistemas. Bueno, aparte de lo que comentaba también uno de los que intervenía en el tráiler de los montes vecinales sobre la democratización de los recursos naturales, que ya ves que cada vez hay, aquí en Granada, en Masagra lo ha comprado ya Akbar, ¿no? Que es una multinacional, o Suez, una multinacional de estas del agua, que debe ser de las más tochas del mundo mundial, y ellos son los propietarios ahora del sistema y de la gestión del agua en Granada. Imaginaos la diferencia de lo democrático que pueden ser las decisiones que estarán tomando, que no sé dónde se reunirán, me imagino que en Londres o en Nueva York, los directivos de agua, a que lo tome una comunidad de regantes que son la gente que vive en ese pueblo. Imaginaros la diferencia entre los criterios que pueden tener para tomar las decisiones y el conocimiento del territorio, ¿no? A ver. Otro ejemplo muy interesante es la pesca y el marisqueo. Toda la costa de España es pesca comunal, toda pesca de bajura es pesca comunal, se organiza desde tiempos muy antiguos por cofradías. Y lo curioso es que cuando siempre pensamos en la pesca, pensamos en la sobreexplotación y en pescanova, ¿no? Y estos barcos gigantescos que van a saco. Y resulta que cuando veo las estadísticas yo me sorprendí muchísimo, pero el 83% de los puestos de trabajo de la pesca en España son de pesca de bajura tradicional. Y el 95% de la flota. O sea que imaginaros ese 5% de la flota que es la industrial, el daño que está haciendo cuando da muchos menos puestos de trabajo, etc. Bueno. Y hay dos documentales muy chulos sobre este tema, sobre la parte social de todo esto. Uno es este, que no lo vamos a poder ver. Aquí hay un trailer de un minuto. Vamos a ponerlo también, que no lo veis claro. Esto también funciona por asambleas. Y lo curioso en estas asambleas es que están representados de igual forma los pescadores, que son los que trabajan en los barcos, y los apagadores. Sí, cuando subíamos que cada vez había menos peixe. Entonces subía a determinación de que teníamos que poner a fazer unha reserva para cuidar os nosos intereses, para que sempre hubiera dinamento do mar, non? Constituíuse a reserva, que foi a petición dos marineiros e mariscadores, para eso, para cuidar todos os recursos que temos. Se entiende, ¿no? Esa reunión, ninguén dixo, eu non estou de acordo. Podemos equivocar en certas cousas, sí, pero que todo o mundo levantou a mão e todo o mundo estuvo de acordo. Esto es sobre una reserva marina que decidieron varias cofradías de pesca de forma autónoma, pues, para proteger la zona donde criaban los peces y para tener más pesca. Y también para regular un poco más la forma en que se pescaba. Es que estamos diciendo que é mellor estar seguido mazando. Eso non pode ser. Por eso chegamos a este extremo. Ter controles por mar aquí non está tendo control ningún, de ningún tipo. Podíase mirar, por si que se podía mellorar, pois que cumplira todo o mundo co seu. Cando hai moito tamén collemos moito. E non nos preocupamos de deixar moito para mañá. Hay una cosa que es interesante también de los comunales, es que los criterios de gestión, como podéis imaginar, no solo tienen que ver con lo económico, como ser una empresa, sino que hay factores sociales muy importantes. Que vai dar resultado, eso está claro. Eso está claro. Home, no futuro vemos o esperanzador, non? Eu penso que foi unha boa idea, dixo sempre, porque é unha maneira de cuidar o que temos. No estamos a cumplir de momento, pero podemos convencir de que a medio plazo esto se vai a conseguir.
está muy relacionado con el conflicto. O sea, si no hubiese conflicto, no hubiese necesidad de organizarse, no habría comunal. Sencillamente, pues como ocurre, por poner un ejemplo, con el aire, no necesitamos organizarnos para respirar porque tenemos todo lo suficiente. Aunque ahora con el tema de la contaminación y el cambio climático, igual tenemos que empezar a plantearnos qué pasa con el aire. Entonces siempre está muy relacionado el conflicto con el comunal. Y todos los comunales de los que vais a hablar y que os cuente, va a haber conflicto y va a haber gresca y es difícil gestionar. Y es difícil también poner de acuerdo a muchas necesidades distintas y visiones que a veces son encontradas, ¿no?, en los pueblos. Pero yo creo que eso es lo interesante. Y luego aquí hay un documental también muy chulo sobre, esto igual mejor le voy a quitar el sonido y lo cuento porque no cuenta aquí mucho. El caso, por ejemplo, del marisqueo, de la recogida de marisco. La recogida de marisco hasta los años 70 o 60 era una cosa así un poco marginal, que lo hacían tradicionalmente las mujeres, no estaba regulado y no tenía casi relevancia económica. Con el boom del turismo de costa en España, las pelis estas de Pajares Esteso y todo eso, pues entonces empezó a haber un montón de demanda en los restaurantes de marisco. Y entonces se empezó a organizar, siguiendo el modelo de las cofradías de pesca, se empezó a organizar el marisqueo a pie, que lo hacen las mujeres. También ahora ya hay hombres haciendo marisqueo, pero el 99% son mujeres. ¿Qué ocurrió cuando esto se empezó a intentar regular? Bueno, pues había un machismo bestial, ¿no? Entonces nadie estaba de acuerdo con que las mujeres empezasen a controlar ciertos sectores que eran importantes. También eso hizo que en los pueblos de la costa, sobre todo de Galicia, pero en otros sitios también, que son pueblos pequeñitos y muy rurales, las mujeres empezasen a tener independencia económica, empezasen a tener un trabajo, trabajo ya tenían para cubrir, pero tenían un hogar, tenían que salir de casa, ir a trabajar y todo eso. Entonces también los cuidados empezaban a tener que ser más compartidos. Y empezaron también las mujeres a tener puestos de poder en la comunidad, pues por ejemplo de representativos y tal. Y de hecho hay ahora algunas comunidades algunas cofradías de pesca donde el patrón mayor es una mujer, que es una cosa que era inaudita hace relativamente poco. Y este documental que se llama El cielo es nuestro techo está chulísimo porque cuenta a las mujeres mayores que pasaron por todo este proceso de conquista de ese espacio comunal. Cuenta pues toda la oposición que tuvieron, ¿no? Cómo tuvieron que luchar contra el furtivismo, contra las dificultades administrativas, contra el desprecio también que había de trabajar, digamos, al aire libre, ¿no?, que era una cosa de pobres y tal. Y es un ejemplo muy bueno de cómo un recurso haciéndose comunal puede ser una bomba de desarrollo económico, de justicia social y de género muy, muy potente. Se podía hacer también con otras cosas. Bueno, ya voy a ir terminando. A ver, tengo que darlo aquí. Bueno, este es el documental. Bueno, luego está el caso de que es el último que os voy a contar. Bueno, había otro tipo de comunal que sigue siendo muy común en otros países, que era de tipo espiritual y religioso. Algo así como para que lo más parecido que se me ocurre es la Virgen de la Cabeza ahí en Andújar, pero sin drogas y sin estar borracho todo el día, este tipo de cosas. Había como unas zonas del territorio que tenían un fin cultural, religioso, espiritual. En realidad lo más importante no era el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo menos no los tangibles, ¿no? Y por ejemplo lo más parecido, más cercano que tenemos, pues en los Moravitos en Marruecos, no sé si os suena, que son zonas también sagradas que hay cerca de los pueblos, que no se talan el bosque, allí a veces son la parte donde se entierra a gente importante del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso en España ha ido desapareciendo y entonces no os voy a contar ningún caso porque no conozco ningún caso interesante. Y lo último que queda es los comunales agrícolas. Como os podéis imaginar, antes era todo comunal. La propiedad, el sistema comunal es el original en el que nos hemos desarrollado como especie y como seres humanos, todos, durante miles y miles y miles de años. Y lo que es un invento reciente, totalmente reciente, es la propiedad privada, que se inventó hace 4 días, pero se lo está comiendo todo, y luego el Estado, ¿no? La propiedad pública viene del Estado moderno, que a su vez viene de las propiedades de la corona, lo que era del rey, ¿no? y todas estas cosas.
y de ahí viene la propiedad pública, que es también, por lo tanto, relativamente reciente. Entonces antes era todo comunal. ¿Qué ha ocurrido? Que claro, el comunal pues, se ha ido privatizando y también se ha ido alienando. El Estado y los ayuntamientos se han apropiado de mucho comunal que no les correspondía. Y de esto os puedo contar luego, si nos da tiempo, algún juicio potente que ha habido recientemente. Hay recursos que, como podéis imaginar, son difícilmente privatizables, como es la pesca, como es el mar, o como son los pastos de alta montaña, que luego cae la nieve, vienen los vientos y tal, y las valles que puedas poner desaparecen. Y aparte que es difícil ir allí a controlar lo que pasa. Pero hay recursos que son muy fáciles de privatizar, como los agrícolas, que están cerca del pueblo, que los puedes vallar, los puedes controlar y tal. Entonces los campos de cultivo se han ido privatizando a una velocidad muy potente. Sobre todo, bueno, en Andalucía, por ejemplo, es un caso que todos conocéis vuestra historia, pero sigue habiendo casos muy interesantes de comunales agrícolas. Uno de ellos muy chulo son las Hazas de la Suerte de Jerez de la Frontera. No sé si a alguien le suena o está por allí. Pues esto es un puntazo, porque hay unas tiras de tierra, eso es todo cereal, y claro, son como bandas muy largas y muy estrechas, y están distribuidas de forma un poco así caótica por el territorio. Y la idea, lo que me han contado a mí, es que eso estaba hecho así para que fuera imposible agruparlo, o sea, imposible hacer acaparamiento de tierras, porque aunque compres una, la otra está más allá, entonces no puedes ir cercándolas y acorralando, ¿no?, en medio a la gente. Y luego también son largas porque todas tienen una parte que es mejor para cultivo, partes que son más malillas y partes que son mejores. Entonces, y lo que se hace es todos los años bisiestos se hace un sorteo, que es un bombo de eso, es una foto del sorteo, se sortean de todas las familias del pueblo, y a quien le toca tiene derecho de cultivar, pues creo que son 3 o 4 años, ¿no? Cada 3 o 4 años los bisiestos. Entonces todas las familias tienen su bola ahí metida en el bombo, y se van sacando bolas hasta que se reparten todas las hazas, que son los trozos estos. Las bolas, las familias que nos ha tocado, vuestras bolas siguen ahí dentro, para dentro de 4 años, seguir sacando hasta que se agota el bombo y se vuelve a hacer. Entonces es una cosa bastante chula. Pero es de las pocas que hay. Y bueno, todo esto veréis que, aunque son casos muy distintos, todos tienen una base en común. Entonces tengo aquí un vídeo que lo cuenta un poquito. A ver si... Somos comunales, somos personas con los pies en la tierra. Los sistemas comunales existimos en todos los continentes, desde las heladas tundras hasta los tórridos desiertos, pasando por las más altas cumbres. Nos encontramos en casi todos los paisajes y culturas del planeta. Estamos presentes en cada pueblo, en cada territorio. No tienes que mirar muy lejos para descubrir un sistema comunal cerca de ti. En un comunal quienes gobernamos la tierra somos las comunidades locales o los pueblos indígenas. Entre todas y todos decidimos cómo gestionar recursos como el agua, los pastos, la caza, la pesca, los bosques o las tierras agrícolas, acordando normas y preocupándonos de que se cumplan. Este tipo de gobernanza, basada en una democracia más directa y el uso local, sostenible y equitativo que buscamos hacer de nuestros recursos, nos diferencian de otros modelos. Llevamos muchos siglos demostrando que los comunales somos sostenibles a nivel ambiental, social y económico, y que además mejoramos la sociedad y cuidamos la convivencia, promoviendo que los vecinos y vecinas se impliquen con su territorio y con su comunidad. En definitiva, luchamos para que los intereses colectivos prevalezcan sobre los intereses egoístas. Las personas que formamos parte de un sistema comunal nos nutrimos de instituciones de toma de decisión colectiva. Aprendemos el valor de lo común y la responsabilidad que implica gestionar recursos para el presente y para el futuro. Los sistemas comunales somos el origen y el corazón de la toma de decisiones de la humanidad. Un sistema que nos enseña de qué manera cuidar y proteger el legado que les dejamos a las generaciones futuras. Somos democracia directa, soberanía alimentaria, convivencia y buen vivir. Somos economía local, sostenibilidad, cultura y sentimiento de pertenencia. Somos el vínculo roto entre el ser humano y la naturaleza. Somos la red de tierras comunales de Europa, norte de África y Oriente Medio. Hagamos de lo comunal una apuesta de futuro. Bueno, ahora voy a contar un poquito
tenemos claro que es el comunal, de la batalla entre el comunal y el capitalismo, o como le queramos llamar. Bueno, históricamente ha habido agresiones muy potentes al comunal, como por ejemplo las desamortizaciones de Madoz y de Mendizábal, donde se privatizaron a lo bestia territorios enteros de España. Básicamente le quitó a las comunidades los bosques, los pastos, las zonas de caza donde vivían. Bueno, se hizo algo como el rescate de la banca que se hizo hace relativamente poco, fue prácticamente lo mismo. Hacía falta un montón de pasta porque el Estado español, el Reino de España, estaba continuamente en guerras y tal, y estaban al borde de la bancarrota, y entonces necesitaban un montón de pasta, pero cagando leches. Y entonces se hizo un rescate a la guerra, o al Estado, o al sistema imperialista. ¿De dónde se saca la pasta cuando no hay? Pues de los que menos tiene. Y entonces, bueno, aquí en el caso de los bancos se sacó del fondo público. Allí se sacó, el fondo público que había en ese momento eran las tierras de los paisanos y de las paisanas. Y entonces se privatizaron a lo bestia un montón de territorios. Algunos de esos montes consiguieron los vecinos convencer a los ayuntamientos de que los comprasen, porque en aquella época la gente no tenía pasta, no funcionaba con dinero prácticamente. Y de ahí vienen los montes comunales. Por eso decía que eran propiedad del ayuntamiento, pero los vecinos se aseguraron de que esos derechos que tenían de uso el ayuntamiento los siguiese respetando y quedase por escrito. Entonces se privatizaron, se vendieron, los compró el ayuntamiento y los vecinos siguieron usando. Esa es la historia, el mejor de los casos. En los montes vecinales que os contaba antes de Galicia fue un caso muy particular, porque ahí la verdad es que no tuvieron cojones de privatizar nada por temas un poco particulares. Y luego está el caso de los montes de socios, que lo que pasó en los montes de socios es que la gente consiguió juntar dinero hipotecando incluso la madera que aún no había crecido en los bosques durante un montón de años. Lo hipotecaron todo, se juntaron entre los que tenían algo ahí, toda la pasta que pudieron, y lo compraron. Y lo registraron a nombre de las familias que pusieron la pasta, de tal forma que se hicieron unas particiones que son heredables y tal. Eso es un problemón de la hostia ahora, pero bueno, básicamente sigue funcionando de forma comunal. Ahí claro, habría un montón de gente que se quedó fuera, los que no tenían dinero perdieron la posibilidad de seguir disfrutando de las tierras. Y bueno, eso es un poco lo que ha pasado así históricamente, y ya más recientemente ha habido un ataque, pero ya ideológico, contra el comunal. En la época así de Thatcher, y cuando empezó todo el neoliberalismo así más potentemente, se empezó a ideologizar en la agresión al comunal, y ahí habéis hablado, seguro habéis oído todos hablar de la tragedia de los comunes. Y hubo un artículo en una revista científica muy potente que se publicó en 1980, donde explicaba básicamente por qué el comunal llevaba a la sobreexplotación y a la desaparición de los recursos. Entonces la idea básicamente que hacía era como un jueguito, ¿no? Imaginarse un pasto con varios propietarios que tienen sus ovejas. Entonces todos los propietarios tienen derecho a poner 2 ovejas, todos ponen 2 ovejas. Y entonces es la carga que acepta el pasto. Pero en la lógica del artículo te decía, evidentemente cada propietario puede decir, mira, me compensa poner una oveja más, porque así yo voy a tener más ganado, consigo más pasta y tal. Y entonces ese ponía una oveja más. Como digamos el perjuicio que tú haces al poner esa oveja se comparte entre todos, a ti te toca una pequeña parte del perjuicio, pero el beneficio te toca el 100% del beneficio de ese abuso. Entonces, con esa lógica, todos, siguiendo esa lógica y esas cuentas, ponían una oveja más. Y entonces al final se acaban cargando el pasto. Y entonces lo vendían como un proceso inevitable e inherente al comunal. Una cosa totalmente absurda, porque el comunal lleva funcionando miles y miles de años, y eso puede haber pasado en algún caso, pero no es inherente al... Entonces, bueno, esto está ya muy contestado, pero en esa época arrasó y fue una de las excusas potentes para privatizar un montón de comunal en todo el mundo. Cuando te quieres cargar un comunal, y eso en un montón de países, sobre todo de América Latina y de África y de Asia, se ha hecho muy bien, lo primero, lo más importante es repartir derechos de propiedad individuales. Esa es la clave. Si consigues hacer eso, te cargas el comunal garantizado. Sobre todo porque, y bueno, para el acaparamiento de tierras, porque una vez que todos vosotros, si tuvierais un monte vecinal, para yo comprarlo tendríais que, bueno, primero que no es legal, pero bueno, tendríais que poneros todos de acuerdo, tendríamos que acordar el precio, tendríais que firmar todos, es una cosa prácticamente imposible. Pero si yo consigo promover
comunidad y tal, y que cada uno tenga su título de propiedad, lo tengo ya muy fácil. Algunos de vosotros ya vais a querer vender directamente. Luego a otros, pues a lo mejor si soy el cacique del pueblo le puedo apretar un poco las tuercas, porque a lo mejor el hijo trabaja para mí o lo que sea, y así voy acorralando, o tu finca está rodeada por todas mis fincas, entonces ya estás jodido. Y entonces así vas apretando las tuercas y al final consigues hacerte con todas las tierras. Por eso el comunal está diseñado como está diseñado, para que sea muy difícil hacer esto. Y bueno, y con esta ideología pues se avanzó un montón en acabar con el comunal. Básicamente está basado en varias premisas que son falsas. La primera es que los miembros no se pueden comunicar. Y eso realmente no ocurre, la gente se puede comunicar. Se pueden establecer reglas, que es de lo que va un comunal. Y luego una cosa que vamos a ver ahora, todos los comunales tienen sistemas de castigo para los borrones, es decir, para las personas del comunal que hagan usos abusivos perjudicando al resto, ¿vale? Entonces se pueden establecer reglas y esto no lo tenía en cuenta tampoco este modelo. Y luego también este modelo se basa en que la única motivación que tenemos todos en el mundo y en la vida es la motivación egoísta de hacer dinero cuanto antes y nada más. Y luego cuando ves los documentales y hablas con la gente de las comunidades, sobre todo en los sitios que se ha conservado más la cultura del comunal, pues lo que principal motivación al final de la gente es que sus familias y sus hijas y sus hijos puedan seguir disfrutando del estilo de vida, o puedan quedarse o puedan tener trabajo. Esto es lo más importante incluso que el tener dinero ahí o comprarse un coche a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, pero con este discurso triunfó bastante, sobre todo por el desconocimiento que hay del comunal, hasta que llegó una mujer que se llamaba Elinor Ostrom y le dieron el Premio Nobel de Economía en 2009, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía. Y ella lo que hizo fue un estudio, ella era economista efectivamente, hizo un estudio estudiando un montón de sistemas comunales de todo el mundo, pues desde Japón, Indonesia, América Latina, Tíbet, estuvo también en España estudiando los sistemas de riego de Murcia y por ahí. Entonces intentó entender qué tenían en común todos esos sistemas y cuáles eran los factores que las habían hecho exitosos y los que habían fracasado porque habían fracasado. Entonces sacó como 8 reglas así principales y bueno, es una reflexión muy interesante. Tampoco me quiero enrollar mucho en esto, pero yo creo que es una de las claves por qué es tan interesante el comunal. Primero, las normas de los comunales se ajustan a las necesidades y condiciones locales. Es decir, cualquier sitio que vayáis tiene normas distintas de las de al lado. Porque tiene un territorio distinto, un grupo humano distinto y tal. Y eso es muy interesante. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva! Se ha quedado a gusto, y por eso también para la administración le ha costado tanto entender y acompañar, incluso queriendo ayudar al comunal, porque la administración lo que intenta es hacer reglas establecidas y homogéneas para todo, ¿no? Y eso va en contra del espíritu del comunal. Luego una cosa muy interesante es que la mayor parte de los individuos que están afectados por las normas del comunal pueden participar en desarrollar las normas. Es más probable que nosotros aceptemos unas normas que decidimos aquí entre todos que vengan impuestas y que no entendemos ni por qué funcionan, ¿no? Entonces eso lo hace también más interesante, porque al mismo tiempo todos nosotros vamos a estar interesados en garantizar que todo el mundo las cumple. También descubrió que los horizontes temporales, es decir, lo capaz que de pensar en el futuro varía mucho en el comunal que en otros sistemas. Bueno, ya veis que las elecciones en los elecciones y tal son 4 años y cuando llegan 3 años y ya hay elecciones ya sálvese quien pueda. Pero en cambio los sistemas comunales pueden planificar a 10, 20, 30 años, incluso en sitios donde se han conservado mucho así culturalmente como América Latina, hay comunidades que dicen, sobre todo por los indígenas, dicen que ellos planifican para 7 generaciones, es decir, todas las decisiones que toman piensan en el efecto que va a tener 7 generaciones después, para que os hagáis una idea del funcionamiento. Eso también lo hace muy interesante. Y luego que son sistemas de muy bajo coste, el comunal. Incluso los conflictos, pues ahí tiene su sistema también como de juicios y tal. Hay uno que es el Tribunal de las Aguas de Valencia, que está declarado de patrimonio inmaterial de la humanidad, que lleva haciéndose un montón de siglos, y ahí pues la gente mayor de la comunidad, es una comunidad de regantes,
se sientan allí y cuando hay un conflicto, el jueves siguiente se resuelve y es inapelable. Allí van los dos que tienen el conflicto, lo cuentan delante del tribunal y el tribunal dice se soluciona así, fin de la historia. Y entonces, bueno, también son sistemas que tienen muy poco coste y en un contexto en que ya veis que el Estado está adelgazando cada vez más, cada vez se dedica menos recursos a la gestión, bueno, a todo, básicamente en lo público, y la propiedad privada cada vez tiene más poder también. El comunal es una alternativa cojonuda, ¿no? a todas esas grandes fincas que la administración no puede gestionar, o incluso todo también el tema de los incendios, del monte abandonado. Si se diese un paso adelante para recuperar más comunal, pues otro gallo cantaría. Bueno, luego existe un sistema de sanciones siempre. Ella descubrió que si no había sistema de sanciones iba a pique esto, que es también un tema interesante para hablar sobre relacionado con el anarquismo. Y bueno, yo creo que ya está. Y luego hablar también, muy importante, la importancia de retirar la resolución de los conflictos de ambientes fuertemente partidistas o politizados. Es decir, estar por encima, yo siempre digo, aunque esto tiene mucho que ver con muchas cosas que son de izquierdas y de derechas, yo siempre digo que el comunal existía antes de que existiese la izquierda y la derecha y yo espero que siga existiendo después también. Y bueno, ya para terminar os voy a poner un vídeo de... He hablado solo de la península, pero esto es una cosa que es súper común en todo el mundo, sobre todo en donde hay pueblos indígenas y donde más ha sufrido curiosamente ha sido en los países del este, que han pasado por el régimen soviético o cosas parecidas. Ahí la verdad es que el comunal lo han arrasado, porque han destruido todo el sistema de gobernanza que había. Y curiosamente, que no lo he dicho históricamente, quienes más han agredido, los regímenes que más han agredido el comunal han sido los liberales, no los conservadores. Es curioso, ¿no? Yo llevo 6 años con estos temas que me gusta y hemos hecho una asociación y todo, y es curioso porque a nosotros nos escribe gente de carlistas así como de extrema derecha, casi súper religiosos y súper tal, porque les flipa lo de las tradiciones, de los pueblos, de no sé qué, y luego te escribe, bueno, pues mira, me invitan a dar una charla, pues la CNT también, ¿no? Entonces es una cosa que también da un poco que pensar, que al final hay necesidades que son tan básicas que en algunos casos están por encima de ciertas ideologías. Pero bueno, esto es un debate para cervezas, si queréis. Pues nada, os voy a poner un vídeo que cuenta un poquito. En España tenemos muy claro lo que es el comunal, pero hay países que ni siquiera tienen un nombre para referirse a eso. Un término que se ha acuñado así a nivel internacional es el de ICA, o territorios de vida, que significa áreas conservadas por comunidades locales y por... Pero bueno, os lo cuento. Y aquí hay un vídeo muy cortito que habla de la diversidad. A ver si consigo... No sé si va a funcionar aquí... No, lo vamos a poner... Bueno, vamos a compartir la pantalla... Bueno, pues esto era un poquito lo que os quería contar. Creo que ya está. Ya está.
Ya podéis ir despertando. Tenemos una día para preguntas, ¿no? Y para cosas que queréis comentar. Pues si quieres rompo yo hielo, que tengo aquí un par de preguntas. Vais a tener sobredosis de documentales. Sí, hoy tenemos por partida doble. Después vamos a documentar. Que me gustaría preguntar, por una parte, ¿funciona bien? Vale. Por una parte que, claro, la pérdida de los comunales como que es relativamente fácil, se ha visto que se han perdido varios, pero montar comunales nuevos, ¿cómo de viable lo vería y qué herramientas hay, bien legales o bien que creas que puedan ser útiles, para fundar comunales nuevos, sobre todo en temas agrícolas, que por el regadío sí que es muy común, sobre todo en Andalucía, pero ¿qué herramientas tenemos para formar comunales nuevos? Por otra parte, me gustaría también preguntar claro, que dónde podemos también comprobar si hay algún lugar donde podemos ver dónde hay comunales, un poco la accesibilidad de estos para conocerlos, porque es verdad que fuera de colectivo está bastante perdido. Y tengo una tercera, pero que ahí, luego no me acuerdo, pero no preguntar. Bueno, pues lo del crear comunales es una pregunta que siempre sale. Y, por ejemplo, en los casos de los montes vecinales en mano común, no se pueden crear legalmente, tal y como están ahora las cosas. Entonces, son inalienables, o sea, y son imprescriptibles, es decir, no desaparecen nunca, incluso aunque desaparezca la comunidad y luego se vuelve a la comunidad, se puede volver a reclamar. Y luego, si tenemos tiempo, os contar algunos juicios potentes que ha habido. Incluso ha habido casos donde no quedaba ya documentación que respaldase ese comunal, y en los juicios han llamado a gente mayor que ha contado como con sus abuelos que hacían un uso comunal de forma continua y memorial de esos territorios, y se han ganado juicios solo con las declaraciones de la gente mayor. Ahora bien, claro, yo estoy hablando ahora mismo habéis visto que hay mucha variabilidad y cada sistema tiene su propio marco legal, y algunos incluso no tienen un marco legal claro porque no se ha creado, como los montes de Sotos, por ejemplo. Entonces, si hubiese sensibilidad política se puede hacer, porque igual que han hecho leyes aberrantes de un montón de cosas, se podría facilitar el hacer el comunal. También se puede hacer el comunal si tú, por ejemplo, tienes una propiedad privada, tú puedes recrear las normas del comunal dentro de un marco de un acuerdo colectivo en el que los propietarios estén de acuerdo, ¿vale? Como os contaba antes, no es necesario que ese territorio tenga una propiedad comunal para que crees un comunal en él. De hecho, muchos comunales funcionan de forma totalmente alegal en países, por ejemplo, coloniales, donde han llegado pues los ingleses, los españoles o quien sea, se han cargado toda la... Aquí hay que distinguir entre lo que es las leyes escritas, que son las que conocemos todos, y luego lo que se llama el derecho consuetudinario, que son lo que se llaman aquí en España los usos y costumbres. Eso tiene validez legal, aunque no esté escrito. Entonces, en todas las sociedades tradicionales tenían esos sistemas, y los coloniales sencillamente pusieron encima otras leyes que están basadas en la propiedad privada. Por eso los estados que tienen historia más colonial, de origen colonial más bien, como pues a lo mejor Estados Unidos, Canadá, Italia, todo eso, son los más anticomunal a muerte, porque todo su sistema legal está basado en la propiedad privada. Y si empiezas a eso a tambalearse y pueden empezar los colectivos indígenas, por ejemplo, a reclamar derechos colectivos, que es una cosa que es inconcebible para ese tipo de estado, pues básicamente es que se tambalearían los cimientos. Entonces, incluso, a lo que voy es que incluso en propiedades privadas y todo se puede recrear formas de funcionamiento comunal, incluso con legislaciones en contra. Entonces habría que ver un poco cada caso. Yo creo que esto está teniendo un auge a nivel global, todo lo que es la gobernanza comunal, primero porque la gente cada vez está más interesada en tomar decisiones en su territorio que le faltan a ellos, y luego está haciendo una guerra por los recursos naturales, ¿no? Por el agua y por todo. Entonces, ahora mismo hay dos frentes, la privatización y la especulación y la sobreexplotación. Aquí con el agua, por ejemplo, en Andalucía hay un frente muy claro. Tenemos en un extremo los invernaderos y en otro extremo los sistemas tradicionales de riego. Y aquí esto es una batalla, y uno de los dos sistemas tiene que desaparecer. Bueno, el de los invernaderos va a desaparecer porque es insostenible.
pero queremos que desaparezca antes de que se cepille, de que se agoten todos los acuíferos y se cepille el resto. Entonces, va a ser un tema que yo creo que muy en auge en un futuro cercano, cada vez más, y ahí es donde tenemos que hacer presión para que las administraciones, que es que en España además tenemos un montón de recursos naturales que en el rural está abandonado y mucho de la biodiversidad, pues, aunque parezca un poco extraño, depende de los usos tradicionales, de que haya gente en el monte. Porque pensamos que cuando la gente se va de un pueblo y del monte, llegan los osos, los lobos, y aquello es como un sitio inmediato. Pero no, cuando se va la gente del monte aquí en España, en Europa, lo que llega es el fracking, las macrogranjas y todo lo que viene detrás. Entonces, va a ser una lucha de futuro, y yo creo que los modelos aunque en algunos ahí sí que hay ahora formas legales de hacerlo, por lo que no haya habrá que inventárselos o adaptarlos. Pero no veo otro futuro para la sociedad que no sea el gestionar de forma democrática y sostenible los recursos que tenemos. Y la segunda pregunta era... Si hay una forma de conocer dónde... Ah, vale. Es alucinante, pero por ejemplo, yo cuando me empecé a poner con esto, no hay montes comunales, no hay un registro, o sea, el Ministerio no sabe cuántos montes comunales hay en España. El Ministerio no tiene ni puta idea, nadie lo sabe, básicamente. Los montes vecinales en mano común, hay ya estudios y tal, y ya está más o menos acotado, pero yo he encontrado algunos que no aparecen. Entonces, si tenéis interés de verdad en eso, lo mejor es culo veis en vuestro entorno, o si sois de algún pueblo o lo que sea, preguntar a la gente mayor. Y luego una cosa súper potente que es que los comunales, sobre todo los montes vecinales, que son los originales, ¿vale? Los montes de socios y los comunales, como os conté, vienen de los montes vecinales. Un monte vecinal, si ha sido en algún momento monte vecinal, sigue siendo monte vecinal. Todo lo que se haya hecho de privatización, compra, venta, lo que sea, legalmente no tiene ninguna validez. Y ha habido casos donde se ha vuelto a crear la comunidad, han conseguido recuperar la memoria histórica o documentos o lo que sea, y por ejemplo, han ganado juicio contra el Ministerio de Defensa, unos campos de entrenamiento que tenían la comunidad los ha recuperado. En Pontevedra, la Xunta había creado un hospital público que querían privatizarlo y estaba monte vecinal. Entonces los comuneros fueron a juicio, también ganaron, y dijeron que iban a ceder los terrenos a la Xunta a condición de que garantizasen que iba a seguir siendo público siempre el hospital, que los jodieron vivos, claro, a los que estaban detrás de todo lazo. Entonces es muy posible, y nosotros estamos ahora, por ejemplo, en Asturias, está habiendo una revolución de la hostia porque viendo el ejemplo de Galicia, donde veis que la gente está bastante concienciada y empoderada, todos los montes vecinales que lo gestionaba la administración, las comunidades están empezando a reclamar la gestión directa de los vecinos mediante asamblea. Y claro, eso es una movida que nos podéis imaginar en un político lo que está removiendo. Y tiene visos, además que legalmente la ley es muy clara en eso, entonces tiene visos de ser muy potente. Pero lo mejor es que preguntéis a la gente mayor, intentéis ahí tirar del hilo de lo que la gente mayor sepa, y luego pues siempre hay gente que le gusta la historia del pueblo, y gente que ha estudiado, hecho algún libro y tal, y por ahí tirar, pero en registros y cosas así, salvo las cofradías de pesca e incluso los sistemas de regadío tradicional, muchos se están ahora legalizando, o sea que no hay una web donde encontrar eso. Sí, bueno. Bueno, sobre, como has dicho, la cofradía y también los grupos de cazadores, todo eso está muy claro, y eso sí es un funcionamiento comunal, ¿no? Y en cada ciudad de costa va a haber las cofradías, pero vamos, no hay muchas en España, porque está todo muy repartido, hay como 40, 50, si no recuerdo mal. De forma, en Granada... ¿Cofradías de pesca, dices? Sí, claro. Y son muy especiales. En Granada hay fama, pero está muy deformado por el franquismo, porque el franquismo, todo lo que era asambleario, lo perseguía. Entonces, solamente fueron a la asamblea los políticos locales, ¿no? Entonces los comunales de Granada están muy deformados, ¿no? A través del siglo XX, pero tienen mucha fama, incluso en la actualidad, Guaja Sierra y Zújar, que Zújar, por cierto, los productos de los comunales están privatizados, los vende una empresa. Pero, y bueno, también, claro, Héctor estaba comentando antes que el tema de los chavales, de los niños, existe en Dilar, se da allí.
¿vale? Y bueno, también existe el profesor de la universidad, Antonio Ortega Santos, tiene varios estudios sobre los comunales. Sí, yo me enteré por un artículo. Sí. Ahí está muy bien porque explica una parte de esa historia y se puede localizar un poco cómo era aquí. Pero bueno, es verdad lo que dice el compañero, que no hay estudio exhaustivo. Pero bueno, en el antiguo régimen era lo que había principalmente, los comunales. Claro, tampoco os imaginéis, cuando os acerquéis a un comunal, no os imaginéis un sistema idílico, ¿no? De una asamblea donde todo el mundo está ahí a la una y decide y tal. Al final, todo lo que tenga que ver con personas, ya sabéis. Si habéis ido a alguna junta de vecinos en el edificio, pues es más o menos lo mismo. Hay un montón de conflicto y además estamos en un contexto también de individualismo galopante, ¿no? En la publicidad y en la sociedad lo que nos está viniendo es el individualismo y las soluciones individuales, y eso al final erosiona la cultura colectiva de cualquier pueblo y de cualquier sitio. Y luego está también por la inversión privada, está el tema de las presiones por los puestos de empleo en los pueblos, en fin, el agotamiento de los recursos. Entonces, la mayoría de los comunales, cuando los conozcáis, pues tendrá partes chulas y tendrá partes que son un drama, la verdad. Y es un poco, como el resto de la sociedad, la verdad. La otra pregunta que voy a hacerte es que en el medio rural sí que hay muchos ejemplos de comunales, pero ¿conoces algún ejemplo o que se pueda aplicar de algún modo a la ciudad? A ver, hay comunales que se han quedado dentro de las ciudades. Por ejemplo, yo soy de Vigo y es una ciudad industrial que creció mucho en las últimas décadas, y entonces muchos montes vecinales fueron englobados totalmente por el casco urbano. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que las necesidades son distintas. Pues si tú te vas a una zona lejana de Soria, ¿qué busca el comunal? Puestos de trabajo, rentabilidad en monte, relevo generacional y tal. En un comunal urbano, ¿qué busca la gente? Medio ambiente, poder salir en un sitio agradable el fin de semana, recuperar las tradiciones, por ejemplo, del magosto, que es una fiesta que se hace con las castañas ahí en Galicia, recuperar lo que es el bosque autóctono gallego. Entonces, básicamente el comunal es una herramienta para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y luego lo que hay es un movimiento súper potente que muchas veces, la verdad es que a mí me molesta un poco, o sea, lo apoyo, pero me molesta porque, bueno, os cuento, hay un movimiento muy fuerte del comunal o de los comunes en las ciudades, a nivel urbano. Sobre todo con temas de arquitectura urbana, el tema también de los conocimientos comunales, de los conocimientos comunes, como es por ejemplo el P2P, el conocimiento como bien común y todo eso. Entonces, eso está siendo muy potente. Está recuperando la idea del comunal en ámbitos pues que son nuevos, que son, por ejemplo, los comunales digitales, el acceso a la información, el diseño de la arquitectura de una ciudad para el bien de la comunidad, no para satisfacer tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que desgraciadamente, bueno, como esas iniciativas son urbanas y solo están dirigidas por gente pues académica y con corte internacional, se llevan el 95% de la atención y de la financiación. Algunas son chulísimas y otras son humo totalmente. Le llaman comunal a cualquier cosa que sea de 2 o más personas. Entonces, al final, me molesta un poco porque yo creo que una cosa súper potente que tenemos, por ejemplo, en España con respecto al resto de Europa, es que tenemos una diversidad de comunales bestial. Y esos son sistemas de gobernanza que funcionan, mejor o peor, y son un patrimonio acojonante para resolver muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Como sociedad. Entonces me gustaría que se les diese más atención a los comunales rurales, la verdad, porque es de donde viene la idea, entre comillas, y donde está el verdadero cambio. Aunque también los urbanos son importantes, ¿no? Entonces hay un poquito de esa... Pero ahí se les suele llamar bienes comunes a los urbanos. Imagino que pasará un poco como con la economía colaborativa, que muchas veces hablan de economía colaborativa y te venden Uber o te venden Globo, pues la economía colaborativa. Es que al final el sistema, todo lo que empieza a despuntar es como el andar en bicicleta, una cosa súper ecológica y tal, y se pone de moda y te empiezan a vender, o sea, a meter publicidad y consumismo y tal por todos lados. O con el concepto de democracia o de igualdad, en fin, al final. Pero bueno, tenemos que luchar un poco con esa... Por eso creo que es importante siempre ir a los orígenes, ¿no?, de las cosas para entender un poquito de qué estamos hablando. Bien, vamos a ver.
¿Qué impacto puede tener ¿cómo se dice? El reconocimiento de derecho, o sea, de los recursos naturales como sujetos de derecho, sujetos de derecho público? Entonces, ¿qué impacto puede tener eso en los comunales? Sí, pues la verdad es que yo he oído hablar de eso, pero me resulta muy extraño, muy ajeno. La verdad es que, bueno, hay un caso que es un río en Nueva Zelanda y ahora se acaba de hacer con el Mar Menor, ¿no? Aquí en España. Entonces la verdad es que no sé muy bien cómo se puede aplicar eso. Lo que es conceptualmente es muy interesante, porque yo creo que viene un poco de las ideas de los indígenas, ¿no? Que los indígenas flipan, por ejemplo, yo trabajo con el tema de comunales también a nivel internacional, y los pueblos indígenas se quedan flipados cuando nosotros hablamos de naturaleza y de personas como dos cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de los animales y nosotros que no somos animales, que somos como otra cosa. Entonces esa división es parte del problema, que es un problema ideológico y filosófico que tenemos en Occidente, es parte del problema que ha causado la sobreexplotación de los recursos y todo eso. Entonces, el que ahora hagamos legislación donde consideramos sujeto legal a un río o a un mar, pues es una ruptura así de esquemas que yo creo que es interesante. ¿Cómo se va a aplicar eso? Es que no tengo ni idea, la verdad. A nivel legal no lo sé. En el comunal, la verdad es que el sujeto de interés, o sea, el sujeto al que se basa todo es la comunidad. Y sí que es cierto que se ve la naturaleza pues como el sustento y el sistema que mantiene la comunidad. No hay esa integración. Bueno, estoy hablando, claro, del comunal, aquí era ibérico, por llamarlo de alguna forma, no sé. En América Latina hablan del bien vivir y tal, y entonces los planes de vida que hacen no distinguen esto entre comunidad y naturaleza. Ellos conceptualmente están totalmente integrados en el sistema natural. Claro, pero los estados, Brasil, por ejemplo, todo lo que está pasando y lo que ha estado pasando en Estados Unidos, los estados no ven esta unidad. Claro, ahí es curioso porque incluso Bolivia, por ejemplo, que la Constitución empezó a reconocer estas cosas, empezó, digamos, a adaptar la cosmovisión indígena a lo que es la Constitución nacional, empezó ahí, pero al final la aplicación ha sido lo contrario y están súper quemados en todos esos países. Entonces, al final pasa un poco lo mismo, también le dieron entidad legal no sé si era a todo ser vivo o a los ecosistemas. ¿En dónde? En Ecuador. En Ecuador. Yo creo que es un avance, pero claro, como todas las declaraciones que se hacen, si no van acompañadas de herramientas para poderlas poner en práctica, yo no sé, yo llevo dándome cabezazos con este pueblo muchas veces y yo creo que es que básicamente es imposible en el modelo económico actual sacar adelante estas cosas. Los comunales sobreviven porque es una cosa marginal que está más allá de la ideología del mercado, pero que puede convivir con la ideología del mercado, porque muchos comunales venden sus recursos, funcionan de forma interna de forma bastante decente, y luego los recursos los venden al mercado, al exterior, algunos los consumen, otros los venden, y con ese dinero que recupera, que es una cosa muy interesante que te he comentado, muchos de los comunales tienen la obligación, que sea autoimpuesta, de que todos los beneficios que haya se reinvierten en el territorio, en mejoras, no se reparte dinero entre los comunales, que es una cosa interesante. Entonces, los comunales pueden más o menos competir, o sea, convivir con el sistema económico, pero al final es que es un acorralamiento, porque si no se pueden crear sistemas comunales nuevos y hay formas legales e ilegales de privatizar el comunal o de reventarlos por dentro o por fuera, es como la gota que va erosionando la piedra. Al final, entonces yo creo que es que tiene que cambiar el modelo económico. No puede sobrevivir este sistema mientras lo que hace funcionar todo sea exclusivamente la economía y el beneficio del mercado, porque es como los estados ya son yonkis y la economía es yonki y todos somos yonkis de que funcione el trabajo, de que la gente tenga trabajo y esté consumiendo recursos naturales para crear cosas que nadie necesita, y luego un montón de peña convenciéndonos con publicidad de que las compremos. Entonces, mientras eso funcione así, es que veo súper difícil, no ser a nivel local y a nivel municipal y de parroquia, que es como están subiendo estos sistemas, que puedan salir adelante. La verdad es que no tengo la respuesta. Y eso sí la tiene.